7, versículo 28. Describió la respuesta de Pablo a las preguntas hechas por los hermanos de la iglesia de Corinto. Especialmente está tratando con la vida matrimonial, vida de soltería y acerca del divorcio. Hoy estudiaremos a partir del capítulo 7, versículo 29. Podemos separar esto en tres partes. Versículo 29 al 35. Dice, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Versículo 36 al 38. Enseñanza acerca de la hija soltera. Versículo 39 al 40. Enseñanza acerca de la viuda. Leamos los versículos 29 al 31. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuviesen. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Dijo, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. Significa que no queda mucho tiempo. Aquí tiempo, en griego, es kairos. Esto se refiere al tiempo de la segunda venida del Señor. Significa que queda poco tiempo para trabajar para el Señor y que el fin del mundo está cerca. Por eso, está enfatizando acerca de la segunda venida de Jesucristo. No solamente los fieles de la iglesia primitiva, sino hoy a nosotros también, esta palabra son de gran ánimo y consuelo. Como ya nos queda poco tiempo, no debemos perder el tiempo en las cosas del mundo, sino en la vida espiritual. Dijo que los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Esto no significa que no sean responsables con lo que tiene que hacer. El esposo debe amar a su esposa y la esposa obedecer a su esposo. Está diciendo que no deben estar enredados en la vida matrimonial que perjudique a la vida espiritual. Que no quede enredado y pierda el corazón allí, sino que trascienda todas las cosas del mundo y vaya por el camino de la fe. En el versículo 31 dijo, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Pero, al contrario, el reino de Dios es eterno. También está enfatizando el inminente regreso de Jesucristo, el día final. Este mundo pasará, la pasión también pasará, todas las cosas del mundo pasarán. Recuerden, primera de Juan capítulo 2, versículo 16 al 17, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda la gloria de este mundo es como la hierba y las flores. Dijo que toda la creación es como hierba, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y esta es la palabra que el Evangelio os ha anunciado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Todo logro y valores que el hombre ha levantado, cuando venga el Señor, todo desaparecerá sin dejar rastro. Por tanto, nosotros los fieles no debemos dejar esperanzas en las cosas del mundo. Nosotros debemos preparar para recibir al Señor en su regreso. A partir del versículo 32 habla acerca del estado espiritual de casados y no casados. Versículo 32 al 35. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. El punto principal de esta parte está diciendo que el soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Dijo, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. Si nosotros nos preocupamos de las cosas del mundo, podremos apartarnos de la fe. No es normal que el esposo quiera hacer cosas que agraden a la amada esposa, y la esposa hacer cosas para agradar al esposo. Así se divide el corazón y se preocupa de las cosas de este mundo. Las personas solteras se preocupan de las cosas del Señor, se afanan por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. En ese sentido, Pablo exhorta que lleven una vida de soltería. Pero a un casado, si procura llevar una vida con responsabilidad matrimonial y vive como esposos que no tiene esposa, sin restricciones, podremos nosotros también vivir caminando como Enoc, plenamente dedicados al Señor. Pablo no está ordenando obligatoriamente que no se case, sino solo está aconsejando. Es un consejo. Puede recibir el que lo ha recibido. Esto es posible para el que ha nacido con ese don. En Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12, dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En el versículo 35 dijo, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Cuando nosotros hagamos la vida espiritual, debemos actuar de tal manera que no se divida nuestro corazón, sino que lleve una vida decorosamente.
Los versículos 36 al 38 enseñan acerca de la hija joven. Son consejos que se le da a los padres que tienen hijas con edad para casarse. Aquí está diciendo que está bien que lo case, pero en caso de que no quiera casarse, que también está bien que no lo haga. Pero la última decisión que lo tome la persona. Es importante la voluntad de los padres de mandar a casar a la hija, pero también es importante la decisión de la hija. Hay cosas negativas de dejar a una hija soltera. Por ejemplo, una puede caer en pecado por tentaciones ajenas a ella. También hay que pensar en el trabajo cuando ella envejezca. Entonces dice que es mejor casarla. Aunque los padres no quieran casarla, pero ella quiere, hay que dejar que se case. Versículo 37. Leamos. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. Si se han puesto de acuerdo entre la decisión de la hija y los padres de no casarse, Pablo está diciendo que eso es mucho mejor. Así que está bien casarla siguiendo la voluntad del Señor, pero también está bien no casarla si no quiere. Pablo está diciendo que es mejor si no quiere casarse y quiere vivir por fe para la obra del Señor. Ahora, versículo 39 al 40. Enseñanzas acerca de la viuda. En el versículo 39 dijo: la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. La viuda está libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Significa que lo hace con fe. Segundo, significa que debe casarse con una persona de fe. Tercero, significa que lo hace según la guía de Dios. Ella tiene que actuar acorde a su comprensión de la verdad y su conciencia de la fe. Pero ceder la verdad y su fe e ir a casarse con incrédulo o alguien de la secta es lo mismo que traicionar la fe. Versículo 40. Leamos. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo, en el versículo 39, permite la libertad a la viuda de casarse. Aquí en el versículo 40 aconseja acerca de la vida de soltería de la viuda. Dijo: en mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Porque la viuda, como está libre, puede dedicar completamente su corazón a la obra del Señor. Puede entregar su tiempo, corazón y cuerpo completamente al Señor. Entonces podrá recibir más bendición de Dios. Y al final dice: y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo que su vida de castidad lo ha recibido de Dios. También cree que lo tiene del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que su vida de castidad fue por conmover del Espíritu Santo y está acorde a la voluntad de Dios. También sus consejos
a otras personas, lo ha hecho guiado por el Espíritu de Dios. Ahora continuaremos estudiando el capítulo 8 de Primera de Corintios. El tema central del capítulo 8 es lo sacrificado a los ídolos. Aquí, en el capítulo 8, trata la parte introductoria acerca de lo sacrificado a los ídolos. Se divide en 4 puntos principales. Primero, versículo 1 al 3, virtud del conocimiento y amor. Segundo, versículo 4 al 6, conocimiento acerca de la idolatría. Punto 3, versículo 7 al 10, la conciencia se ensucia si come sabiendo que es lo sacrificado a ídolos. Punto 4, versículo 11 al 13, no hagan caer al hermano de débil fe. Todo el capítulo 8 se trata de la superioridad del amor con respecto al conocimiento, que la verdadera libertad del cristiano no está en proveer los beneficios propios, sino tiene que tomarlo como principio para causar virtud, provecho a otros. Punto 1. Está hablando acerca de la virtud del conocimiento y del amor. Leamos el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimientos. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. En ese momento, no solamente la iglesia de Corinto, sino que mundialmente estaba llevando a cabo sacrificios a ídolos. Y luego, con lo sacrificado a los ídolos, estaban ofreciéndolo a los familiares y amigos como comida, o hasta lo vendían en el mercado. Por tanto, Pablo estaba hablando a los fieles creyentes acerca de la comida ofrecida a los ídolos. Pero si solo se habla en base al conocimiento y no hay amor, se envanece, porque ese conocimiento no puede dar beneficio a otros. Versículo 9 al 12 dice que tengan cuidado de qué hacer, de hacer caer a otro fiel por comer de lo sacrificado a los ídolos. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 18, dice: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Hermanos, recuerden, hay detalles que establecieron la Asamblea de Jerusalén en los tiempos de la Iglesia primitiva. Uno de los detalles de la Asamblea fue no comer de los sacrificios. Versículo 2. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber, tiene que darse cuenta que lo que conoce no es todo lo que sabe. Significa, todavía hay mucho que no sabe. Los ídolos están hechos de madera o piedra o barro o hierro. En realidad los ídolos no son nada, pero aunque digan que tienen ese conocimiento, no es todo. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Cuando los gentiles servían a los ídolos, estaban adorando por medio de los ídolos al diablo. El diablo es un espíritu maligno,
Por lo tanto, conocimiento sin amor y virtud es inadecuado y solo envanece. Versículo 3. Pero el que ama a Dios es conocido por él. El que ama a Dios también ama a los otros. También beneficia y hace bien al otro. Por lo tanto, no debemos hacer caer al hermano débil en la fe con solo conocimientos acerca de ídolos. Versículos 4 y 6 se trata de conocimiento acerca de los ídolos. Leamos los versículos 4 y 6. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es abundante absolutamente nada, y que hay un solo Señor, un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Esto es correcto. El ídolo en sí no es nada, pero los gentiles, usando esos ídolos, adoraban al diablo. Los demonios son espíritus malignos y siervos del diablo. Los gentiles adoran al diablo, sirviendo a muchos dioses y señores. Pero nosotros tenemos un solo Dios, y a Él solo lo adoramos. Pero no significa que los espíritus inmundos no existan. Significa que al único que nosotros debemos servir es a Dios. El otro nombre del diablo es Satanás. Satanás tiene muchos siervos, y ellos son demonios y espíritus malignos. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Hay muchos espíritus inmundos, pero para nosotros los gentiles no son nada. Solo Dios es nuestro Rey y nuestro Señor. Solo Dios es quien tiene nuestra soberanía. Y por Jesucristo ha sido creado todas las cosas, y nosotros también existimos por Él. Así que no se puede permitir adorar a otros dioses. Solo nuestro Dios debe ser adorado. Los fieles creyentes debemos vencer al diablo y romper con todos los ídolos. En el versículo 7 dice que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, y su conciencia se contamina por ser débil. Como se dijo en los versículos 4 al 6, los ídolos no son nada. Nosotros debemos adorar solo a Dios y recibir su gobierno. Si uno come sin saber que estaba sacrificado a ídolos, está bien. Pero si come ya sabiendo que ha sido sacrificado a ídolos, su conciencia se contamina por ser débil. Para nosotros los cristianos, si hacemos algo que vaya en contra de nuestra conciencia, sea comer lo sacrificado a los ídolos o hacer algo y contamina nuestra conciencia, contamina su conciencia por ser débil.
¿Qué es lo que hace la conciencia? La conciencia está en el interior de la razón humana. Juzga lo que está bien o mal. Por eso, nos hace sentir intuitivamente entre lo que está bien hacer y no hacer lo que está mal. La conciencia es un medio que nuestro espíritu utiliza. Por tanto, si esta conciencia se debilita o se contamina, no podemos hacer bien nuestra vida de fe. Hoy en día tenemos algunos ídolos para los cristianos. Primero, todo lo que se ame más que a Dios es ídolo. Punto 2. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dijo que la codicia es ídolo. Punto 3. Todo lo que domine más que Dios es ídolo. Punto 4. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, dijo que la terquedad es ídolo. Si uno ama más a sí mismo que a Dios, es ídolo. Todo lo que no se haga a la voluntad de Dios y lo quiere hacer según su terquedad, esa obstinación es ídolo. Si nosotros, los fieles, dejando la voluntad de Dios, seguimos a estos ídolos y obtenemos ganancia, todo esto se volvería sacrificio a ídolos. Todo ingreso tomado violando la palabra de Dios se volvería en sacrificio a los ídolos. Nosotros no debemos adorar a los ídolos ni comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículos 8 y 9. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Aquí, lo que comemos se refiere a la comida entregada en la mesa de sacrificio a ídolos. No todo lo que comemos nos acerca a Dios. Lo que nos capacita a estar cerca de Dios no es la comida. No por lo que comemos o no comemos nos acerca o no a Dios. Pablo tiene motivos para hablar de este tema aquí. No debemos permitir que nuestra conciencia se debilite o se contamine por comer lo sacrificado a ídolos. Leamos el versículo 8. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Versículo 9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Aquí, libertad es la libertad que tenemos de la ley, de la sujeción del diablo y de la idolatría. Los que creemos en Jesús, nuestro espíritu es libre en Cristo. Por tanto, con este poder de vida, vencemos al diablo y quebramos los ídolos. Y nosotros debemos seguir con la obra de salvar vidas. Así que, aquel que tiene esta libertad de fe, come de lo sacrificado y come de lo sacrificado a ídolos, será de tropiezo para los débiles en la fe. Nadie debe hacer caer al que es débil en la fe. Versículo 10. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá
animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tiene este conocimiento, ídolo no es nada, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Ya en la ciudad de Corinto había muchos adoradores de ídolos. Y si ven a un fiel comiendo de la mesa de ídolo, la conciencia de otro fiel de débil fe se ensuciaría. Por tanto, esto también es pecar contra Cristo. Lo dice en el versículo 12. Así que pensar que el ídolo no es nada, no es un conocimiento total. Continuamos con el punto principal 4. No hagan caer al hermano de débil fe. Leamos los versículos 11 y 12. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar aquí contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. El que dice tener una fe fuerte, con conocimiento de los ídolos no son nada, pero come de la mesa de lo sacrificado a los ídolos, y lo ve un hermano de débil fe, dice que también terminará comiendo este hermano débil en la fe, hiriendo su débil conciencia. Por eso se perderá a causa de tu conocimiento, dice, al pecar así contra los hermanos, hiriendo su conciencia. Por eso, hermano débil también, por ese hermano débil, también Cristo murió. Pecar contra el hermano es lo mismo que pecar contra Cristo. Por eso, Pablo al final en el versículo 13 confiesa su fe. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Esta carne ha sido entregado a los ídolos. Pablo está diciendo que si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Aquí podemos ver el nivel superior de la vida de fe de Pablo. Más que tener conocimiento acerca de ídolo, lo superior es amar. Hay que poner en centralidad el amor al prójimo que el amor a sí mismo. Como conclusión, ni el débil de la fe, ni el fuerte, ni el débil en la fe, ni el fuerte en la fe deben comer comida ofrecida a los ídolos. Algunos, citando 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, afirman que se puede comer comida ofrecida a ídolos si ha orado. Pero la comida que aparece en este versículo no es comida ofrecida a los ídolos. Usted también examinen bien la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 4 está dirigido a los ascéticos. Veamos Romanos capítulo 14 versículo 1 al 3. En Romanos capítulo 14 dice que está bien que coma o no cualquier comida. Esto no es palabra acerca de lo sacrificado a los ídolos. Este versículo se trata de la cancelación
de la prohibición de comida que procede del Antiguo Testamento. Como Jesucristo ha consumado toda la ceremonia ritual de la ley del Antiguo Testamento, ahora nosotros, los cristianos de hoy, no tenemos por qué cumplir con esa ley ritual. En Levítico capítulo 11 dice que no coma de carne de animales que tienen pezuñas partidas, rumiantes, animales sin escamas, ni que no tengan aletas. Pero ahora, en este tiempo del Nuevo Testamento, no hay necesidad de cumplir con estas leyes rituales. Conclusión. El capítulo 8 nos enseña la superioridad de la virtud del amor más que el conocimiento. Y la libertad del cristiano no está en obtener solo beneficio propio. Por eso, debemos ser personas que edifiquemos a nuestros hermanos. Concluimos con la clase número 7 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.